Se canceló, abuelo, me susurró mi nieto Mateo al abrazarme, y con esas 3 simples palabras, mi mundo se derrumbó para siempre. Soy don Alberto Morales, 73 años, viudo desde hace 2 años, y te voy a contar una historia que me cambió la vida para siempre. Pero antes, me dices de qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Y comparte esta historia con quien necesite oírla, porque lo que pasó no le debe pasar a ningún abuelo. Jamás. Era viernes por la tarde. Uno de esos viernes grises de Buenos Aires donde el tiempo parece detenerse. Yo estaba en mi pequeño estudio viendo las noticias como todos los días, tomando mate, perdido en mis pensamientos, cuando sonó el timbre de mi casa. Un timbre que sonaba diferente, como si presagiara que algo malo estaba por venir. Mi casa es sencilla, no es grande ni lujosa, pero es mía. La pagué con 45 años de trabajo como electricista, bajo el sol abrasador del verano porteño y la lluvia helada del invierno. Cada peso que gasté en esa casa salió de mis manos curtidas y mi espalda adolorida por tantos años subiendo postes, arreglando cables, construyendo el futuro de mi familia. Una familia que, bueno, ya van a entender. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Mateo, mi nieto adorado de 12 años, con su mochila de la escuela colgando de un hombro y esa carita que siempre me derretía el corazón. Pero algo estaba terriblemente mal, muy mal. Sus ojitos estaban rojos, hinchados. Había estado llorando, eso era evidente. Hola, abuelo, me dijo, pero su voz sonaba quebrada, como si cada palabra le doliera en el alma. Mateo, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en casa preparándote para la fiesta de tu papá Felipe? El niño me miró con esos ojos tristes, esos ojos que parecían cargar un peso demasiado grande para sus 12 años. Se me acercó lentamente, como si tuviera miedo, como si lo que iba a decir fuera a lastimarme, y me abrazó. Fuerte, muy fuerte, como quien se abraza a un salvavidas en medio de una tormenta. Y fue entonces, pegado a mi oído, con un susurro que apenas pude escuchar, que me dijo esas palabras que me partirían el alma. Se canceló, abuelo, se canceló para vos. Pero la fiesta sigue. Sentí como si algo helado me recorriera todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. No era solo lo que decía, era como lo decía. El dolor en su vocecita infantil, la culpa que cargaba por ser el mensajero de mi propia exclusión, la traición que él mismo había descubierto. ¿Qué querés decir, Mateo? Háblame claro, mi nieto. Mamá te mintió ayer por teléfono, abuelo. La fiesta sigue, todos van a estar ahí, pero papá Felipe dijo que no te dijéramos la verdad. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Como cuando armas un rompecabezas y de repente ves la imagen completa. El jueves por la tarde, exactamente a las 4:37 de la tarde, lo recuerdo porque estaba viendo el noticiero, había sonado mi teléfono fijo, ese teléfono viejo que Rosa María había elegido porque tenía números grandes para cuando yo fuera más viejo. Sandra, mi hija mayor, me había llamado. Sandra, la que siempre fue más independiente, la más decidida. Su mamá, Rosa María, que en paz descanse, siempre me decía, Alberto, esa niña va a llegar lejos, pero también va a olvidarse de dónde vino. Qué profética había sido mi esposa. Papá, se canceló la cena de mañana. No vengas, me había dicho, así, seco, sin explicación, sin disculpas, como si cancelar la cena de cumpleaños de su esposo fuera cualquier cosa. Como si cancelar a su propio padre fuera natural. Cuando Sandra me llamó ese jueves, yo pensé que me confirmaba los detalles del cumpleaños 50 de Felipe, su esposo, un hombre que, bueno, ya van a conocer bien a Felipe en esta historia. Pero había algo en la voz de mi hija que no me convencía, un nerviosismo extraño, una prisa por terminar la llamada, como si tuviera miedo de que yo descubriera algo. Y además, lo juro por la memoria de Rosa María, escuché voces de fondo. Risas. Música baja. Como si hubiera gente en su casa. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué no me querían en la fiesta de Felipe? Mi nieto se separó del abrazo y me miró con esos ojos llenos de lágrimas. Papá Felipe dijo que vos siempre ponés triste las fiestas porque hablas mucho de la abuela Rosa María.
Dijo que era mejor celebrar sin vos esta vez, que después te harían una cena más chiquita, solo para vos. Las palabras de mi nieto fueron como puñaladas directas al corazón. ¿Poner triste las fiestas por recordar a mi esposa? Rosa María había sido el alma, la luz, el corazón de nuestra familia durante 5 décadas completas. ¿Ahora recordarla con amor era algo malo? ¿Honrar su memoria era motivo de exclusión? Durante 48 años de matrimonio, Rosa María siempre me decía que yo tenía un sexto sentido para saber cuando algo andaba mal en la familia. Tienes olfato de perro viejo, Alberto, me decía riéndose mientras me revolvía el pelo. Siempre sabes cuando alguien está mintiendo o escondiendo algo. Y ese día, mi olfato de perro viejo no me había fallado. Mi nieto lo confirmaba. Mateo, ¿a qué hora empieza la fiesta? A las 7, abuelo. Pero por favor, no vayas. Papá Felipe se va a poner muy bravo si sabe que yo te conté. Abracé a mi nieto con toda la fuerza que me quedaba en estos brazos viejos. Ese niño de 12 años tenía más valor, más honestidad, más amor genuino que todos los adultos de mi familia juntos. Se había arriesgado a meterse en problemas para que yo supiera la verdad. No te preocupes, mi nieto. Todo va a estar bien. Vos hiciste lo correcto al contarme. Me prometés que no le vas a decir a nadie que fui yo quien te contó. Te prometo que nadie se va a enterar. Este va a ser nuestro secreto. Pero mientras decía esas palabras, ya había tomado una decisión en mi mente. Una decisión que cambiaría todo. Después de que Mateo regresó a su casa, caminando despacio como quien carga una culpa que no le corresponde, me quedé parado en mi puerta viendo cómo se alejaba. Ese niño había tenido más coraje en 5 minutos que algunos adultos en toda su vida. Entré a mi casa, me senté en mi sillón favorito, el que Rosa María me había regalado para mi cumpleaños 60, y me puse a pensar. ¿Qué hace un abuelo cuando descubre que su propia familia lo considera un estorbo? ¿Qué hace un hombre de 73 años cuando se entera de que su dolor, su amor por su esposa muerta, es visto como algo molesto? Me levanté con una determinación que no había sentido en años. Fui al mercado y compré todo para hacer empanadas salteñas, el platillo favorito de Felipe. Carne picada de primera, cebolla, huevos duros, aceitunas, todo lo mejor que tenían. Gasté casi 600 pesos en los ingredientes, dinero que no me sobraba con mi jubilación, pero que siempre he gastado con gusto cuando se trata de familia. Para muchas personas, don Alberto, me preguntó Carmen, la carnicera que me conoce desde hace años. Para una fiesta familiar, le dije, sin especificar que era una fiesta donde yo no era bienvenido. Después pasé por la florería de mi compadre Miguel y le encargué un arreglo bonito. Flores amarillas y blancas, las favoritas de Felipe según lo que había escuchado. ¿Para qué ocasión, compadre?, me preguntó Miguel mientras seleccionaba las flores más frescas. Para el cumpleaños de Felipe, mi yerno. Ah, qué bueno. ¿Van a estar toda la familia reunida? Sí, le mentí. Toda la familia. Otras 400 pesos. Total, 1000 pesos que invertí en una celebración que supuestamente estaba cancelada, pero que mi nieto me había confirmado que seguía en pie. 1000 pesos para una fiesta donde no era bienvenido. Regresé a mi casa y me preparé como si fuera la cita más importante de mi vida. Me bañé, me afeité con cuidado, me puse loción de afeitar. Me vestí con mi camisa celeste de los domingos, la última que me había regalado Rosa María antes de morir. Me puse mi pantalón de vestir, el azul marino, mis zapatos negros bien lustrados. Me miré al espejo y vi a un hombre de 73 años que había trabajado toda su vida por su familia, que había dado todo por sus hijos, que había amado profundamente a su esposa, y que ahora iba a descubrir hasta dónde llegaba realmente el respeto que esa familia le tenía. Salí hacia la casa de Sandra con las empanadas en una fuente y las flores en la mano, decidido a descubrir la verdad con mis propios ojos. Decidido a confirmar lo que mi nieto me había confesado entre lágrimas. Mientras manejaba mi vieja duna por las calles de Buenos Aires, una sola pregunta martillaba en mi cabeza: ¿qué encuentra un abuelo cuando llega sin invitación a la fiesta de la que fue excluido? Ya iban a verlo. Llegué a su barrio en Belgrano exactamente a las 7 en punto de la noche. 7 en punto,
la hora exacta que habíamos acordado originalmente para la cena familiar. La hora que Sandra había elegido, la hora que Felipe había aprobado, la hora que ya no me incluía. Me estacioné en mi vieja duna azul frente a la casa, apagué el motor y me quedé ahí sentado por un momento, viendo esa casa que conocía como la palma de mi mano. Esa casa de 2 plantas, con jardín adelante y fondo amplio, que yo había ayudado a elegir cuando Sandra y Felipe se casaron. Esa casa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas navidades, tantos domingos en familia. Y inmediatamente supe que mi nieto Mateo había tenido razón. Había autos estacionados por todos lados. No uno o dos, muchos autos. Autos que reconocía perfectamente. El Corsa rojo de mi hijo Ricardo, el que había comprado usado pero que mantiene impecable. El Fiat blanco de mi compadre Raúl, con esa calcomanía de boca que nunca se quiso sacar. El Renault gris de los vecinos de Sandra, los Martínez, esa pareja que siempre me saluda con cariño cuando los veo en el supermercado. Y ahí, como una bofetada a mi dignidad, estaba el Peugeot negro de mi hermana Elena. Mi propia hermana, la que me había criado cuando nuestros padres murieron, la que había estado conmigo en el velorio de Rosa María, la que me juraba que siempre estaríamos juntos, su auto estaba ahí. Todos estaban celebrando, todos menos yo. Con las flores frescas en una mano y las empanadas salteñas todavía tibias en la otra, caminé despacio por la vereda hacia la casa. Cada paso que daba se sentía como si caminara sobre vidrios rotos, como si cada piedrita del camino me lastimara el alma. La música se escuchaba desde adentro, no muy fuerte, pero lo suficiente para saber que había fiesta. Las risas se escuchaban más claras a medida que me acercaba. Risas que conocía, voces familiares que se mezclaban en una sinfonía de alegría, de la que yo estaba excluido. Me detuve frente a esa casa que yo mismo había ayudado a arreglar cuando Sandra y Felipe se mudaron. Yo fui el primero en llegar esa mañana de sábado, hace 3 años, con mi caja de herramientas y ganas de ayudar. Pinté las paredes del living con mis propias manos, con esa pintura blanca que Sandra había elegido. Arreglé la tubería del baño principal porque el plomero cobraba una fortuna. Instalé las luces del jardín, esas luces amarillas que hacían ver todo tan acogedor por las noches. Mis manos construyeron parte de la felicidad que se vivía adentro de esa casa, y ahora estaba afuera, parado como un fantasma en la vereda, excluido como un extraño. En lugar de tocar el timbre directamente, algo me impulsó a acercarme a la ventana del living. La misma ventana que yo había instalado, con esos vidrios dobles que tanto le habían costado a Felipe pero que yo le había aconsejado comprar porque iban a aislar mejor el ruido de la calle. Me acerqué despacio, con cuidado de no hacer ruido, y me asomé apenas por el borde de la cortina blanca. Lo que vi a través de ese cristal, lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos, me destruyó por completo, me confirmó la traición más grande que había vivido en mis 73 años de vida. Era una fiesta completa. Una celebración en toda regla. Globos dorados y plateados colgaban del techo, esos techos que yo había ayudado a pintar. Había globos con el número 50, globos con forma de estrella, globos que reflejaban las luces y hacían ver todo festivo y alegre. Una mesa larga, la mesa del comedor que yo había ayudado a ensamblar cuando llegó de la mueblería, estaba llena de comida. Comida abundante, variada, deliciosa. Empanadas, pizzas, sándwiches, ensaladas, todo dispuesto con cuidado sobre manteles coloridos. En el centro de esa mesa, como la estrella principal de la celebración, había una torta de chocolate gigante. Una torta de 2 pisos, cubierta de chocolate negro, decorada con crema y frutas, con 50 velas doradas que brillaban como pequeñas estrellas. Una torta que debía haber costado una fortuna, mucho más cara que cualquier torta que yo hubiera podido comprar. Y los regalos. Dios mío, los regalos. Había una montaña de regalos amontonados en una esquina del living, cerca del sofá de cuero que Felipe había comprado el año pasado. Cajas grandes, cajas chicas, bolsas elegantes, todos envueltos con papeles brillantes y moños coloridos. Regalos que evidentemente habían costado mucho dinero, mucho más de lo que mi jubilación me permitía gastar. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me destrozó, fueron las personas que estaban ahí.
Mi hijo Ricardo, mi primogénito, el que había cargado en brazos cuando era bebé, estaba parado cerca de la mesa sirviendo vino en copas elegantes. Llevaba puesto su traje azul, el que solo se pone en ocasiones especiales, y sonreía mientras charlaba con otros invitados. Mi propio hijo, riéndose y disfrutando de una fiesta donde su padre no estaba invitado. Mi hermana Elena, mi querida hermana Elena, estaba sentada en el sofá conversando animadamente con la esposa de Ricardo. Llevaba puesto su vestido floreado, el bonito, el que se había comprado para las fiestas importantes. Tenía una copa de champán en la mano y gesticulaba mientras contaba alguna anécdota. Mi hermana, la que me había prometido que nunca me dejaría solo, estaba ahí celebrando mi exclusión. Mi compadre Raúl, el amigo de toda la vida, el que había estado conmigo en las buenas y en las malas, estaba cerca de la ventana. Justamente cerca de donde yo estaba espiando. Si hubiera levantado la vista, me habría visto. Pero estaba demasiado ocupado riéndose de algo que le contaba otro invitado. Y ahí, en el centro de todo, como el rey de su propio castillo, estaba Felipe. Mi yerno Felipe, con 50 años recién cumplidos, llevando puesto una camisa blanca nueva que nunca le había visto, sonriente, radiante, rodeado de toda mi familia, de todos mis amigos, de todas las personas que yo creía que me querían. Felipe estaba parado frente a la torta, con una sonrisa de oreja a oreja, mientras todos se reunían a su alrededor. Y fue en ese momento exacto, mientras yo los miraba como un espía desde afuera de mi propia familia, que pasó lo que más me marcó de toda la noche. Alguien gritó, a cantar el feliz cumpleaños. Y entonces escuché algo que se me va a quedar grabado hasta el día que me muera. El coro. El coro de voces que más conocía en el mundo, todas cantando al unísono. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querido Felipe. Feliz cumpleaños a ti. Todas esas voces que había escuchado cantar en mi propio cumpleaños durante décadas. La voz de Ricardo, que había heredado el tono grave de su madre. La voz aguda de Elena, que siempre desafinaba un poquito en las notas altas pero que cantaba con tanto amor. La voz de Sandra, mi hija, la que me había mentido en la cara apenas 24 horas antes. Todas esas voces cantando juntas, celebrando juntas, felices juntas, sin mí. Y yo parado como un fantasma en la ventana, con las empanadas que había hecho con tanto amor enfriándose en mis manos, con las flores que había elegido con tanto cuidado marchitándose lentamente, viendo la celebración de mi propia humillación. Felipe sopló las velas mientras todos aplaudían. El humo de las 50 velas se elevó hacia el techo, llevándose con él cualquier ilusión que me quedara sobre lo que significaba para mi familia. Cuando terminó el canto, cuando se apagaron las velas, cuando empezaron a repartir la torta, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En toda esa mesa llena de comida, en toda esa celebración perfectamente organizada, no había ni una sola empanada salteña. Felipe las odiaba, pero yo nunca lo había sabido porque siempre me había dicho lo contrario. Durante años había estado preparando su comida favorita, que en realidad no era su comida favorita. ¿Cuántas otras mentiras me habrían dicho? Respiré profundo, me sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo por mis mejillas y caminé hacia la puerta principal. Ya no podía seguir espiando. Ya no podía seguir siendo un fantasma. Era hora de enfrentar la verdad de frente. Mateo, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en casa preparándote para la fiesta de tu papá? El niño se quedó callado, mirando el piso. Y en ese momento, supe que tenía razón. Algo estaba muy mal. Mateo, ven acá. Siéntate conmigo. Nos sentamos en el sofá de la sala, el mismo donde le leía cuentos cuando era más pequeño. El niño seguía sin hablar, pero pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Abuelo, finalmente susurró, abrazándose a mí. Se canceló, abuelo. Ya lo sé, Mateo. Tu mamá me llamó ayer. No, abuelo, se canceló para ti. La fiesta sigue, pero papá Felipe dijo que no te dijéramos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi propio nieto, ese angelito que tanto me quería, había sido obligado a ser cómplice de mi exclusión. ¿Por qué,
Mateo. ¿Por qué no me querían en la fiesta? El niño empezó a llorar. Papá Felipe dijo que tú siempre pones triste las fiestas porque hablas mucho de la abuela Rosa María. Dijo que era mejor celebrar sin ti esta vez. Las palabras de mi nieto fueron como cuchillos en mi corazón. ¿Poner triste las fiestas por recordar a mi esposa? Rosa María había sido el alma de nuestra familia durante 5 décadas. ¿Ahora recordarla era algo malo? Mateo, ¿tu mamá sabe que tú viniste a contarme esto? No, abuelo. Me escapé de la casa. No podía seguir mintiendo. Tú eres el abuelo más bueno del mundo y no merecías esto. Abracé a mi nieto con toda la fuerza que me quedaba. Ese niño de 12 años tenía más valor y honestidad que todos los adultos de mi familia juntos. Mateo, ¿a qué hora empieza la fiesta? A las 7, abuelo. Pero por favor, no vayas. Papá Felipe se va a poner muy bravo. No te preocupes, mi nieto. Todo va a estar bien. Después de que Mateo regresó a su casa, fui al mercado y compré todo para hacer empanadas salteñas, el platillo favorito de Felipe. Gasté casi 600 pesos en los ingredientes, dinero que no me sobraba, pero que siempre he gastado con gusto cuando se trata de familia. Después pasé por la florería de mi compadre Miguel y le encargué un arreglo bonito. Otras 400 pesos. Total, 1000 pesos que invertí en una celebración que supuestamente estaba cancelada. ¿Para qué es el arreglo, compadre?, me preguntó Miguel mientras preparaba las flores. Para Felipe, es su cumpleaños. Miguel me miró extraño. Le había contado sobre la llamada de Sandra el día anterior. Alberto, ten cuidado. A veces es mejor no saber ciertas verdades. Pero yo ya había decidido. Me vestí con mi camisa celeste de los domingos, la última que me regaló Rosa María. Me puse mi pantalón de vestir y salí hacia la casa de Sandra. Mientras manejaba mi vieja duna por las calles de Buenos Aires, pensaba en todos los cumpleaños que habíamos celebrado juntos. Las piñatas, las tortas, las risas. Siempre había sido parte de esas celebraciones. Siempre había sido bienvenido. ¿Qué había cambiado? Llegué a su barrio en Belgrano a las 7 en punto, la hora exacta que habíamos acordado para la cena. Me estacioné frente a la casa y inmediatamente supe que había tenido razón. Había autos por todos lados. Muchos autos. Autos que reconocía. El de mi hijo Ricardo, el de mi compadre Raúl, el de los vecinos de Sandra, hasta el auto de mi hermana Elena estaba ahí. Todos estaban celebrando, todos menos yo. Con las flores en una mano y las empanadas en la otra, caminé despacio hacia la puerta principal. Cada paso que daba se sentía como si caminara sobre vidrios rotos. La música se escuchaba más fuerte, las risas se escuchaban más claras. Era una fiesta completa. Me detuve frente a la puerta de madera que yo mismo había barnizado hace 3 años. Cuando Sandra y Felipe se mudaron a esa casa, yo fui el primero en llegar para ayudarlos. Pinté paredes, arreglé la tubería, instalé luces. Mis manos construyeron parte de la felicidad que se vivía adentro de esa casa y ahora estaba afuera, excluido como un extraño. Respiré profundo y me acerqué a la ventana de la sala. Lo que vi, me partió el alma en 1000 pedazos. Era una fiesta completa. Globos dorados colgando del techo. Una mesa larga llena de comida, torta de chocolate con 50 velas, regalos amontonados en una esquina. Y todos ahí, toda mi familia, todos mis amigos cercanos. Y en ese momento, escuché el coro. Feliz cumpleaños, Felipe. Feliz cumpleaños. Todas esas voces que conocía, todas cantando al unísono, celebrando sin mí. Mi hijo Ricardo aplaudiendo. Mi hermana Elena riéndose. Sandra abrazando a Felipe mientras él soplaba las velas. Y yo, parado como un fantasma en la ventana, viendo la celebración de mi propia exclusión. Toqué la puerta con fuerza. Los pasos se acercaron desde adentro. La música bajó un poco. Escuché la voz de Sandra preguntando, ¿quién es, desde el otro lado? Soy yo, mi hija, tu papá. Silencio. Un silencio que duró eternidades. Pude escuchar murmullos adentro,
voces preocupadas, como si mi llegada fuera una catástrofe. Finalmente se abrió la puerta. Sandra apareció con una sonrisa forzada. Llevaba puesto su vestido rojo, el bonito, el de las ocasiones especiales. Tenía maquillaje, aros, se había arreglado para una fiesta que supuestamente no existía. «Papá, ¿qué haces aquí?» Su voz temblaba. Sus ojos no me veían directamente, como cuando era niña y me mentía sobre las calificaciones del colegio. Vine a felicitar a Felipe. Traje empanadas y flores. Pero papá, te dije que se había cancelado. Felipe está enfermo. En ese momento, como si el destino quisiera burlarse de nosotros, se escuchó una carcajada fuerte desde adentro. La inconfundible risa de Felipe. Esa risa que yo había escuchado en tantas reuniones familiares. Sandra se puso colorada, completamente colorada. Sandra, ¿me vas a explicar qué está pasando? Mi voz sonó más seria de lo que pretendía. Pero es que el enojo empezaba a subir por mi garganta. No tanto por la mentira, sino por la humillación. Por sentirme como un perro al que echan de la casa. Es que, papá, es complicado. ¿Complicado? ¿Qué puede ser complicado en el cumpleaños de mi yerno? Desde adentro escuché más voces. Reconocí la voz de Ricardo, mi hijo mayor. La voz de mi hermana Elena. La voz de mis compadres. Todos estaban ahí, celebrando sin mí. Déjame pasar, Sandra. No, papá. Mejor vení mañana y... Sandra María Morales. Usé su nombre completo, como cuando era niña y hacía algo malo. Déjame pasar ahora. Mi hija me miró con esos ojos que conocía desde que nació. Esos ojos que me suplicaban perdón antes de que yo supiera de qué. Suspiró y se hizo a un lado. Entré a la casa. Lo que vi me confirmó todo lo que mi corazón ya sabía. Era una fiesta completa. Globos dorados, mesa llena de comida, torta con 50 velas, regalos amontonados. Y todos ahí, toda mi familia, todos mis amigos cercanos. Se hizo un silencio sepulcral cuando me vieron entrar. Felipe estaba al centro de la sala con una copa de vino en la mano, usando una camisa nueva. No parecía para nada enfermo. De hecho, se veía mejor que nunca. Ricardo, mi hijo mayor, fue el primero en reaccionar. Se acercó hacia mí con cara de culpa. Papá, yo. ¿Vos qué, hijo? Yo no sabía que Sandra te había dicho que se canceló. Pensé que llegarías tarde como siempre. Mentira. Yo nunca llegaba tarde a las reuniones familiares. Al contrario, siempre era el primero en llegar para ayudar con lo que fuera necesario. Mi hermana Elena se acercó también, nerviosa. Alberto, ¿cómo estás? No te esperábamos. ¿No me esperaban en el cumpleaños de mi yerno? Felipe, el cumpleañero, se quedó callado tomando su vino, viendo la escena como si fuera una película que no le interesaba. Puse las flores y las empanadas sobre la mesa principal. Todos me veían como si hubiera puesto una bomba. Traje empanadas salteñas, las favoritas de Felipe, y flores para decorar. Nadie dijo nada. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En la mesa donde estaban amontonados los regalos, vi varias boletas de compra. Mi tarjeta de crédito estaba ahí, la que le había prestado a Sandra el mes pasado para una emergencia que nunca me explicó bien. Sandra, esa no es mi tarjeta. Mi hija siguió mi mirada y se puso aún más nerviosa. Sí, papá. Es que íbamos a pagarle todo a Felipe como sorpresa. ¿Con mi tarjeta? ¿Sin preguntarme? El silencio se hizo aún más incómodo. Felipe finalmente habló. Alberto, no te preocupes. Te vamos a devolver todo. ¿Me van a devolver? ¿Devolver qué? Sandra miró a Felipe con desesperación, como pidiéndole que se callara. La cena, las bebidas, algunos regalos, dijo Felipe con una sonrisa que me dieron ganas de borrársela a golpes. Me excluyeron de la fiesta de cumpleaños de mi yerno, pero sí incluyeron mi dinero. Las palabras salieron de mi boca como balas. Cada palabra cargada de todo el enojo y la decepción que sentía.
Ricardo trató de intervenir. Papá, no es lo que pensás. ¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es, Ricardo? ¿Me explicas qué es esto? Señalé toda la sala, la fiesta, los invitados, la tarjeta de crédito sobre la mesa. Es que pensamos que tal vez te aburrirías, que la música estaría muy fuerte para vos. ¿Me aburriría en el cumpleaños de mi yerno con mi familia? Mi hermana Elena trató de calmarme. Alberto, no te alteres. Sentate. Comemos juntos. No. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. No me voy a sentar, no voy a comer y no me voy a quedar. Caminé hacia la mesa donde estaba mi tarjeta de crédito. La tomé y me la guardé en la billetera. ¿Cuánto gastaron? Felipe y Sandra se vieron entre ellos. Papá, no importa, murmuró mi hija. Sí importa, Sandra. ¿Cuánto? Como 10.000 pesos, murmuró mi hija. 10.000 pesos. Casi 2 meses de mi jubilación. 2 meses de mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Muy bien, dije con una calma que ni yo mismo reconocía. Muy bien. Me dirigí hacia la puerta. Todos me veían sin saber qué hacer o qué decir. Antes de salir, me di la vuelta y los miré a todos. A mi hija, a mi hijo, a mi hermana, a mis compadres, a Felipe. Disfruten su fiesta, disfruten mi dinero, y disfruten celebrando sin mí. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí. Pero no me fui inmediatamente. Me quedé parado en el jardín bajo la luz del farol, viendo hacia esa casa donde se escuchaba la música y las risas. Donde mi familia seguía celebrando como si nada hubiera pasado. Y fue ahí, parado en ese jardín, que tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a darles una lección que nunca iban a olvidar. Saqué mi celular y marqué al banco. Aunque eran las 9 de la noche, sabía que el servicio automático funcionaba las 24 horas. Para reportar robo o uso no autorizado de tarjeta, presione 3. Presioné 3. Su tarjeta ha sido bloqueada temporalmente. Para reactivarla necesitará presentarse en su sucursal con identificación oficial. Perfecto. 10.000 pesos en compras que se iban a rebotar. Todos esos cargos que Felipe y Sandra habían hecho iban a ser rechazados al día siguiente. Pero eso era solo el comienzo. Caminé hacia mi duna, pero antes de subirme marqué otro número. El de mi compadre Miguel, el de la florería. Bueno, Miguel, soy Alberto. ¿Te acordás del arreglo que te encargué para Felipe? Sí, compadre. ¿Qué pasó? ¿No te gustó cómo quedó? No, Miguel, las flores están hermosas, pero necesito pedirte un favor. ¿Tenés manera de cancelar el pago que hice hoy? ¿Cancelar? ¿Pasó algo malo? Te explico después. ¿Podés cancelarlo? Pues sí. Como pagaste con tarjeta y fue hoy mismo, puedo hacer la cancelación. Pero, compadre, ¿estás bien? Estoy perfecto, Miguel. Hacelo, por favor. Y mañana te explico todo. Colgué y marqué al carnicero donde había comprado la carne para las empanadas, luego al que me vendió las verduras. Uno por uno, cancelé todos los pagos que había hecho ese día. Todo lo que había gastado para esa celebración que me fue negada. Mientras hacía las llamadas, veía por la ventana de la casa sombras moviéndose, gente bailando, mi familia disfrutando mi ausencia. Cuando terminé con las cancelaciones, me subí a mi duna y manejé despacio hacia mi casa. Pero mi cabeza no estaba despacio. Mi cabeza estaba trabajando a toda velocidad, planeando cada movimiento de lo que venía. Llegué a mi casa a las 10 de la noche. Una casa silenciosa, vacía, pero que al menos era honesta. No como esa fiesta llena de mentiras que acababa de presenciar. Me senté en mi sillón favorito, el que Rosa María me había regalado en mi cumpleaños 60, y saqué mi libreta de teléfonos. Esa libreta vieja, llena de números y direcciones que había coleccionado durante 73 años de vida. Busqué el número de don Carlos, mi abogado. El mismo que me ayudó cuando Rosa María murió, con todo el papeleo de la herencia.
Eran las 10:30 de la noche, pero don Carlos era de esos hombres que siempre contestan el teléfono, especialmente cuando se trata de viejos amigos. Alberto, ¿cómo estás? Es tarde para que me llames. Carlos, necesito preguntarte algo. ¿Te acordás de mi testamento? Claro. Lo hicimos hace 2 años después de que murió Rosa María. ¿Por qué? ¿Qué tan difícil sería cambiarlo? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Alberto, ¿pasó algo con tus hijos? Algo pasó, Carlos. Algo que me abrió los ojos de una manera que nunca pensé que pasaría. ¿Querés venir mañana a mi oficina para charlarlo? Sí, pero quiero que sepas desde ahora que voy a hacer cambios grandes. Muy grandes. Está bien, Alberto. Te espero a las 10 de la mañana. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado en el silencio de mi casa, pensando en todo lo que había construido durante mi vida. La casa donde vivía, los ahorros que había juntado peso a peso, la duna, los pocos terrenos que pude comprar con los años. Todo eso lo había destinado para mis hijos. Para Sandra y Ricardo. Para que cuando yo ya no estuviera, ellos tuvieran algo con que empezar o continuar sus vidas. Pero esa noche, viendo cómo me habían tratado, me di cuenta de algo que Rosa María me había dicho muchas veces y que yo nunca quise escuchar. Alberto, les das todo tan fácil que ya no valoran nada. Mi Rosa María siempre fue más lista que yo para leer a las personas, incluso a nuestros propios hijos. Al día siguiente, sábado, desperté a las 6 de la mañana, como siempre. Me preparé mi café, leí el diario y a las 9 ya estaba listo para salir hacia la oficina de don Carlos. Pero antes decidí hacer una parada. Manejé hasta la casa de Sandra. Quería ver qué había quedado de la fiesta de anoche. Quería ver las consecuencias de mis cancelaciones. Cuando llegué, la escena era exactamente lo que esperaba. Felipe estaba en el jardín delantero hablando por teléfono con cara de desesperación. Sandra estaba a su lado, llorando. Me estacioné frente a la casa, bajé el vidrio de mi duna y me quedé ahí observando. Felipe colgó el teléfono y le gritó algo a Sandra. No pude escuchar qué, pero por su lenguaje corporal era algo feo. Sandra lloró más fuerte. Fue entonces cuando Sandra me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas de mi auto. Su cara cambió completamente, de tristeza a sorpresa, de sorpresa a miedo. Le dijo algo a Felipe y señaló hacia donde yo estaba. Felipe volteó y me vio. Su cara se puso roja de bronca. Caminó hacia mi auto con pasos firmes, como si quisiera pegarme. Bajé el vidrio completo y lo esperé con la calma de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. Alberto, ¿qué hiciste?, me gritó antes de llegar a mi ventana. Buenos días, Felipe. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya se te quitó la enfermedad de anoche? No te hagas el gracioso. ¿Por qué cancelaste los pagos? Nos dejaste en ridículo con todos los proveedores. ¿Cancelé los pagos? No entiendo de qué me hablas, Felipe. Mi cara de inocencia lo desesperó aún más. La carne que compraste, las flores, todo. Nos están llamando que los pagos fueron rechazados. Ah, eso, sí, los cancelé. ¿Por qué hiciste eso? Porque ayer me di cuenta de que había un error. ¿Qué error? El error fue pensar que ustedes querían que yo fuera parte de su familia. Felipe se quedó callado. Sandra se acercó también, con los ojos hinchados de llorar. Papá, podemos arreglar esto, dijo mi hija con voz quebrada. ¿Arreglar qué, Sandra? ¿Arreglar que me mintieron? ¿Arreglar que usaron mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado? ¿Arreglar que me trataron como un estorbo? Papá, no fue así. Si fue así, mija. Exactamente así. Subí el vidrio de mi duna y encendí el motor. Pero no se preocupen, les grité desde adentro del auto. Esto apenas está empezando. Pero lo que no sabía en ese momento, era que mi nieto Mateo había estado escuchando todo desde la ventana de su cuarto. Y lo que descubriría después me cambiaría todo otra vez. 3 días después, mientras yo ultimaba detalles con don Carlos para cambiar mi testamento, recibí una visita inesperada. Era Ricardo, mi hijo mayor, pero venía acompañado de Mateo. Papá,
necesitamos hablar, me dijo Ricardo con cara seria. Y Mateo tiene algo muy importante que contarte. Los hice pasar y nos sentamos en la sala. Mateo estaba nervioso, pero había una determinación en sus ojos que me recordaba a mí mismo cuando era joven. Abuelo, empezó Mateo con voz temblorosa, el otro día, después de la fiesta, escuché una conversación que no debería haber escuchado. ¿Qué conversación, mi nieto? Papá Felipe estaba hablando por teléfono con alguien. Estaba en su cuarto, pero yo pasé por el pasillo y lo escuché todo. Ricardo le puso la mano en el hombro a su sobrino para darle valor. Contale, Mateo. Decile lo que escuchaste. El niño respiró profundo y me miró directo a los ojos. Abuelo, papá Felipe le estaba diciendo a esa persona que todo había salido mejor de lo que esperaba. Que vos habías caído en su trampa perfectamente. Sentí como si algo frío me recorriera la espalda. ¿Qué trampa, Mateo? La de excluirte de la fiesta, abuelo. Todo fue idea de él, no de mamá. Él convenció a mamá de que era mejor celebrar sin vos, le dijo que vos siempre arruinabas las fiestas con tus historias tristes de la abuela. Las piezas del rompecabezas empezaron a formar una imagen que no me gustaba nada. ¿Y por qué Felipe haría eso? Mateo bajó la cabeza, como si las siguientes palabras le dolieran. Por el dinero, abuelo. Felipe sabía que vos siempre solucionás los problemas económicos de mamá. Su plan era hacer una fiesta cara, usar tu tarjeta y luego, cuando vos te enojaras por no haber sido invitado, mamá te suplicaría perdón y vos terminarías pagando todo, como siempre. Pero yo cancelé la tarjeta. Exacto, intervino Ricardo. Por eso Felipe estaba tan furioso. Su plan se arruinó porque vos reaccionaste diferente a como él esperaba. Mateo se acercó más a mí. Abuelo, hay más. ¿Qué más, mi nieto? Felipe le dijo a esa persona que si vos seguías negándote a pagar, él tenía un plan B. ¿Cuál plan B? Las palabras que siguieron me helaron la sangre. Hacer que mamá te acusara de maltrato psicológico. Decir que desde que murió la abuela vos has estado abusando emocionalmente de ella, exigiéndole que sea tu enfermera personal y tu psicóloga. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Y tu mamá está de acuerdo con eso? No lo sé, abuelo. Pero Felipe le estaba diciendo a esa persona que ya había hablado con un abogado y que tenían buenas posibilidades de ganarte un juicio. Ricardo se levantó del sillón, claramente indignado. Papá, Mateo grabó parte de la conversación con su teléfono. ¿La grabaste? Sí, abuelo. Pensé que no me ibas a creer. Mateo sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la voz de Felipe, clara e inconfundible. El viejo está más terco de lo que pensamos, pero no te preocupes. Si no paga voluntariamente, Sandra va a decir que la ha estado chantajeando emocionalmente desde que murió su mujer. Tenemos testigos que pueden declarar que se ha vuelto una carga para toda la familia. El audio continuaba, pero yo ya había escuchado suficiente. Ricardo, ¿quién más sabe esto? Solo nosotros tres, papá. ¿Y ahora vos? ¿Sandra sabe que ustedes escucharon esto? No, respondió Mateo. Me escapé de la casa para venir a contártelo. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Felipe no solo había manipulado a Sandra para excluirme, sino que ahora estaba planeando usar mi dolor por la muerte de Rosa María en mi contra. Papá, me dijo Ricardo, ¿qué vas a hacer? Primero, necesito saber si Sandra está involucrada en este plan B o si Felipe la está manipulando también. ¿Cómo vas a averiguarlo? Muy fácil. La voy a poner a prueba. Saqué mi teléfono y marqué el número de Sandra. Contestó al segundo timbre. Papá, ¿cómo estás? Sandra, necesito hablar con vos hoy en mi casa a las 5 de la tarde. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo y necesitamos aclararlo. ¿Puede ir Felipe conmigo? No. Solo vos. Papá, me estás asustando. Sandra, ¿vas a venir o no? Sí, papá, ahí estaré. Colgué el teléfono y me volteé hacia Ricardo y Mateo. Necesito que ustedes dos se escondan en la cocina cuando llegue Sandra. Con el teléfono listo para grabar. Quiero que escuchen toda la conversación.
¿Para qué, abuelo?, preguntó Mateo. Para saber si mi hija es víctima o cómplice. A las 5 en punto, Sandra tocó la puerta. Venía sola, como le había pedido. Se veía nerviosa, pero no culpable. Eso era buena señal. Hola, papá. ¿De qué querías hablar? Sentate, Sandra. Es sobre Felipe. La cara de mi hija cambió inmediatamente. ¿Qué pasa con Felipe? Sandra, necesito que me contestes con toda honestidad. ¿Fue idea de Felipe excluirme de la fiesta? Mi hija se quedó callada por un momento largo. Pude ver la lucha interna en sus ojos. Papá, yo. Sandra, necesito la verdad. Toda la verdad. Sí, papá. Fue idea de Felipe. ¿Y por qué aceptaste? ¿Por qué? Porque él me dijo que sería mejor para vos. Que las fiestas te ponían triste porque extrañas a mamá. Sandra, ¿vos crees que eso es verdad? No lo sé, papá. A veces sí te pones triste en las reuniones familiares. Y por eso decidieron que era mejor celebrar sin mí. Felipe dijo que era solo por esta vez, que después podríamos hacer otra celebración más pequeña, solo para vos. Las mentiras de Felipe eran más elaboradas de lo que pensaba. Sandra, ¿Felipe te ha sugerido que me acuses de maltrato psicológico? La cara de mi hija se puso completamente pálida. ¿Qué? Lo que escuchaste. ¿Felipe te ha dicho que me acuses de abuso emocional? Papá, ¿por qué me preguntas eso? Solo contesta, Sandra. Él mencionó algo así ayer por la noche, pero yo le dije que estaba loco. ¿Qué te dijo exactamente? Que si vos no nos ayudabas con el dinero, podríamos decir que nos has estado chantajeando emocionalmente desde que murió mamá. Sandra empezó a llorar. Pero yo le dije que no, papá. Que vos nunca has hecho eso. ¿Y qué te respondió? Que lo pensara bien, que era nuestra única salida. Me levanté del sillón y me acerqué a Sandra. Hija, necesito que me contestes esto con el corazón. ¿Vos crees que yo te he maltratado psicológicamente? No, papá, nunca. Has sido el mejor papá del mundo. Entonces, ¿por qué no me defendiste cuando Felipe sugirió eso? ¿Por qué no me avisaste inmediatamente? Porque tengo miedo, papá. Tengo miedo de que Felipe se enoje conmigo si no lo apoyo. En ese momento entendí que Sandra no era mi enemiga. Era otra víctima de Felipe. Sandra, ¿vos querés salvar tu matrimonio o querés salvar tu relación conmigo? Quiero salvar las dos cosas, papá. Me temo que eso ya no es posible. Ricardo y Mateo salieron de la cocina. Sandra se sorprendió al verlos. Ricardo, Mateo, ¿qué hacen acá? Protegiendo a tu papá de las mentiras de tu marido, respondió Ricardo mostrando el teléfono. Mamá, dijo Mateo con lágrimas en los ojos, papá Felipe planeó todo esto para robarle dinero al abuelo. Sandra se quedó en shock. ¿Ustedes planearon esto? No, Sandra, dije yo. Nosotros solo estamos descubriendo la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre quién es realmente Felipe y la verdad sobre qué tipo de hija eres vos. Sandra se quedó sentada, llorando y procesando todo lo que acababa de descubrir. Papá, yo no sabía nada de todo esto. Sandra, le dijo Ricardo, ahora tenés que decidir qué vas a hacer. O estás del lado de Felipe o estás del lado de la familia. Es mi marido, Ricardo. Y yo soy tu padre, intervine. El padre que trabajó 45 años para darte lo mejor. El padre que pagó tu universidad, tu casamiento, tu casa. El padre que Felipe quiere acusar de maltrato psicológico. Sandra se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué no pueden arreglar esto como hombres? Porque Felipe no es un hombre, Sandra. Es un manipulador que te usó para lastimar a tu propio padre. El teléfono de Sandra sonó. Era Felipe. Ella miró la pantalla y luego me miró a mí. Contéstalo, le dije. Pero pone altavoz. Quiero escuchar qué te dice. Sandra contestó la llamada con voz temblorosa. Hola, Felipe. Sandra, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estás.
Estoy en casa de papá. ¿Qué haces ahí? Pensé que íbamos a cenar juntos. Felipe, necesitamos hablar. ¿De qué? De lo que planeaste hacer con papá. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿De qué hablas, Sandra? Del plan de acusarlo de maltrato psicológico. Sandra, no sé de qué hablas. Felipe, por favor, ya no mientas más. ¿Quién está ahí con vos? Papá, Ricardo y Mateo. Sandra, salí de ahí ahora mismo. Esa gente te está lavando el cerebro. Esa gente es mi familia, Felipe. Tu familia soy yo, Sandra. Yo soy tu marido. Mi familia es la que me ama sin condiciones, Felipe. La que no me pide que traicione a mi propio padre. Felipe cambió de táctica. Su voz se volvió suave, manipuladora. Sandra, mi amor, vení a casa. Podemos arreglar esto juntos. Sin tu papá, sin Ricardo, solo vos y yo, como siempre. No, Felipe. ¿Cómo que no? Que no voy a ir a casa y que no vamos a arreglar nada. Sandra, si salís de esa casa sin mí, no vas a poder regresar. Está bien, Felipe. Ya no quiero regresar. Sandra colgó el teléfono e inmediatamente se echó a llorar. Ricardo la abrazó y yo me acerqué a tocarle la cabeza, como cuando era niña. Sandra, acabas de hacer lo más valiente que has hecho en tu vida. ¿Y ahora qué va a pasar, papá? Ahora vas a venir a vivir acá mientras arreglamos lo del divorcio. Y mañana vamos todos juntos a la oficina de don Carlos. ¿Para qué? Para firmar unos documentos muy importantes. Esa noche, por primera vez en 2 años, no me sentí solo en mi casa. Sandra durmió en su cuarto de siempre, el que había conservado intacto desde que se casó. Ricardo se quedó en el sofá de la sala y Mateo durmió conmigo en mi cama, como cuando era más chiquito. Estábamos juntos otra vez, como familia, como debía ser. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, los 4 llegamos a la oficina de don Carlos. Sandra iba nerviosa, Ricardo curioso, Mateo expectante y yo iba tranquilo. Finalmente tranquilo. Don Carlos nos esperaba con varios documentos sobre su escritorio y esa sonrisa que pone cuando sabe que va a dar buenas noticias. Buenos días, familia Morales. Alberto, ¿querés explicarles a tus hijos qué vamos a hacer hoy? Me volteé hacia Sandra y Ricardo. Hijos, durante esta semana tomé algunas decisiones importantes sobre mi herencia. Decisiones que creí que iban a ser definitivas, pero los eventos de ayer me hicieron cambiar de opinión. Sandra me miró con ojos de susto. Papá, ¿qué decisiones? Sandra, yo te había sacado completamente de mi testamento. Todo lo que iba para vos lo iba a donar al hogar de ancianos Santa Rita. Mi hija se puso pálida. ¿Por qué? Porque pensé que ya no me querías como parte de tu vida. Pero ayer me demostraste que estaba equivocado. ¿Cómo, papá? Cuando elegiste quedarte del lado de la familia en lugar del lado de Felipe, me demostraste que sos la hija que yo crié. La hija que pone la familia primero. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Sandra. Don Carlos intervino. Alberto decidió hacer algunos cambios de último momento. Ricardo, vos conservás tu parte de la herencia completa. Nunca estuviste en duda. Siempre fuiste leal a la familia. Mi hijo sonrió y me abrazó. Sandra, vos recuperás tu parte de la herencia también, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primera, que te divorciás de Felipe y nunca más tenés contacto con él. Segunda, que venís a vivir conmigo hasta que puedas establecerte por tu cuenta. Tercera, que usás parte de esa herencia para estudiar algo que te guste, para que nunca más dependas económicamente de ningún hombre. Sandra empezó a llorar más fuerte, pero eran lágrimas de alivio. Papá, acepto todas las condiciones. Hay una cuarta condición. ¿Cuál? Que los domingos cocinamos juntos el locro favorito de tu mamá, para recordarla como se debe. Acepto, papá. Acepto todo. Mientras firmábamos los documentos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Buenos días, Alberto Morales. Buenas. Habla el doctor Fernández.
Represento a Felipe Sánchez en un asunto legal. Los cuatro levantamos la vista. Don Carlos activó inmediatamente la grabadora de su escritorio. ¿Qué asunto legal? Mi cliente quiere demandarlo a usted y a su hija Sandra por daño psicológico y chantaje emocional. ¿En serio? Muy en serio. También vamos a demandar por los 10,000 pesos que ustedes deben por la fiesta de cumpleaños. Doctor Fernández, ¿verdad? Sí. Le voy a dar un consejo gratis. Dígale a su cliente que retire inmediatamente esas amenazas. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque tengo grabado a su cliente planeando falsas acusaciones contra mí y porque tengo testigos de su manipulación psicológica hacia mi hija. Hubo silencio del otro lado de la línea. También tengo comprobantes de que él usó mi tarjeta de crédito sin autorización, lo cual es un delito. Y tengo evidencia de que planeó toda esta situación para estafarme dinero. Señor Morales. No he terminado, doctor. También resulta que yo ayudé a pagar la casa donde vive su cliente. Y como mi hija se va a divorciar de él, voy a demandar para recuperar mi inversión. Eso no es posible. Muy posible. Tengo todos los comprobantes de pago. Don Carlos, mi abogado, ya tiene preparada la demanda. Don Carlos sonrió y levantó un folder lleno de documentos. Dígale a Felipe que tiene 24 horas para desalojar la casa. Después de eso, procederemos legalmente. Señor Morales, esto se puede arreglar. No, doctor. Esto ya no se arregla. Su cliente tuvo oportunidades de hacer lo correcto. Eligió el camino difícil. Colgué el teléfono y miré a mis hijos y a mi nieto. ¿Ven? Esa era la última pieza del rompecabezas. 3 meses después, Felipe había perdido la casa, había sido demandado por uso no autorizado de tarjeta de crédito y había tenido que pagar una multa por falsas acusaciones. Sandra consiguió trabajo como contadora y empezó a estudiar una maestría los fines de semana. Ricardo y yo nos hicimos más cercanos que nunca y todos los domingos, como prometimos, cocinamos juntos recordando a Rosa María. Y Mateo, mi valiente Mateo, aprendió la lección más importante de todas, que la familia se defiende, siempre. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que el respeto no se mendiga, se gana. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu mesa. Y que nunca es tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte. Mi venganza no fue perfecta porque fuera cruel, fue perfecta porque fue justa. Y ahora duermo tranquilo todas las noches, sabiendo que mi nieto Mateo me susurró la verdad ese día. Se canceló, abuelo, pero solo para que yo entendiera que algunos cancelamientos son en realidad nuevos comienzos. Contame, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Porque estas historias necesitan llegar a todos los rincones del mundo. Los abuelos también tenemos dignidad.